En este vídeo vamos a explicar la implantación de dominios con Windows Server. En primer lugar, lo que tenemos que hacer como institución es analizar las necesidades que tenemos a la hora de implantar un dominio dentro de la misma. A partir de dichas necesidades, habrá que definir una estructura lógica de la institución a nivel organizativo, a nivel de usuarios, grupos de usuarios, unidades organizativas, etc. Una vez que tengamos dicha estructura lógica organizada, deberemos asociar los recursos físicos de la institución a dicha estructura. Es decir, dentro del dominio, pues tendremos diversos elementos. Pueden ser tanto lógicos, como son los usuarios o grupos de usuarios, como los propios físicos de la institución. Y finalmente debemos detallar los perfiles de cada elemento perteneciente a la institución. De nuevo, tantos lógicos como físicos. A modo de ejemplo, pues podemos para un grupo de usuarios definir que a la hora de entrar en su sistema solo pueda acceder a diversas aplicaciones de la organización y que esté configurado de una determinada forma con unos derechos de acceso restringidos para que se pueda centrar en su tarea básica y no en otras que no pertenezcan a su trabajo diario. En cuanto a las necesidades de la institución, pues debemos de conocer qué necesidades tenemos a la hora de gestionar nuestra infraestructura lógica y física de la organización. Para ello debemos conocer las posibilidades que nos ofrecen los dominios dentro de nuestra organización o que podrían ofrecernos. Dependiendo de la estructura que podamos permitirnos en nuestra organización, podemos querer tomar unas decisiones de diseño u otras. Para realizar esta estructuración lógica, pues Windows Server nos proporciona el directorio activo, en inglés Active Directory, que nos facilita la búsqueda y utilización de la información de nuestra organización por parte de los usuarios y administradores de la misma. Esta información no tiene por qué estar centralizada en un solo sitio o ubicación de la institución, sino que puede estar distribuida a lo largo de toda la organización. Para llevar a cabo esto, pues el servicio de directorio activo nos permite o tiene definidos diversos elementos que nos pueden ser útiles a lo largo de la organización, a lo largo de la definición de la estructura de la organización. El elemento más general, si de un dominio estamos hablando, es el propio dominio, que es la estructura fundamental y que permite agrupar todos los objetos que se administran de forma estructurada y jerárquica. Por ejemplo, tendríamos un dominio perteneciente a nuestra institución. Aunque se sale del objetivo de esta presentación, podríamos tener otros dominios pertenecientes a otras instituciones externas y podríamos comunicarlas entre ellas por medio de superdominios, bosques y otros elementos que se salen de esta presentación. Entonces nosotros nos vamos a centrar en un propio dominio. Luego el dominio puede estar compuesto de varias unidades organizativas. Por ejemplo, una unidad organizativa, otra unidad organizativa, otra unidad organizativa y pueden estar relacionadas entre ellas. O pueden no estar organizadas entre ellas. Estas unidades organizativas, por ejemplo, pensando en el dominio de la universidad, pues cada unidad organizativa podría ser un departamento de la universidad o incluso una facultad de la universidad o un grupo de gente que realice una actividad de forma heterogénea. ¿Por qué de forma heterogénea? Porque dentro de las unidades organizativas podemos tener grupos de usuarios. Estos grupos de usuarios sí que serían homogéneos en el sentido de que
tendrían una determinada tarea, una tarea concreta, y básicamente diferirían en los permisos que tengan cada uno de estos grupos. Es decir, son objetos del mismo tipo y se utiliza para la asignación de los derechos de acceso a los recursos. También tenemos el componente objeto, que es para diferenciar entre los distintos recursos de la red. Usuarios, equipos, impresoras, es decir, para diferenciar entre elementos lógicos y elementos físicos de la red. En la siguiente transparencia lo tenemos detallado esto, tanto dominio como unidad organizativa, como grupos, como objetos. En relación a la estructura lógica, pues ya hemos visto que es la forma de estructurar de forma organizativa nuestra institución. Debemos distinguir entre usuarios locales y usuarios globales. ¿Por qué debemos distinguir en esto? Porque podemos tener usuarios que solo estén en uno de los grupos y usuarios globales que puedan pertenecer a varios grupos debido a que pertenezcan a varios, por ejemplo, a varios departamentos a la vez o pertenezcan a varias unidades organizativas por diferentes razones que pueda tener la institución. Esto, si es posible, debe de ser diseñado en la primera fase que comentábamos, que era la de las necesidades de la institución. Todos estos detalles pues habría que hacerlos a nivel de diseño, porque luego realizar excepciones una vez que está el dominio implantado pues es menos fácil. No es que sea mucho más difícil, pero es mejor tenerlo todo bien organizado y documentado para que luego los administradores sepan la forma en la que los dominios están ejecutados en la organización. También debemos de conocer los distintos tipos de grupos y conocer los distintos tipos de elementos de la institución y cómo están relacionados entre sí. En relación a los recursos físicos, pues brevemente es muy importante que los equipos que se van a añadir a un dominio tengan configurado en el adaptador de red como DNS primario la dirección IP del servidor DNS que gestiona el dominio, que suele coincidir con la dirección IP del servidor que mantiene el directorio activo. Esto básicamente es para que a la hora de que cambie la estructura de la organización, brevemente, por diversas cuestiones, por ejemplo, que la empresa añada nuevos recursos, pues que todo se modifique de manera dinámica para que no tenga que estar el administrador manualmente realizando modificaciones. La comunicación entre recursos físicos y usuarios se realizaría mediante cuentas de equipo, que autentificarían la identidad del equipo y autorizarían o denegarían el acceso a los recursos del dominio. Administran también la seguridad y son capaces de auditar las acciones realizadas con la cuenta del equipo. Para todo ello existen herramientas en Windows Server que nos permiten realizar todas estas acciones. De cara al administrador o a una auditoría posterior, pues toda esta información de log y de traqueo sería muy, muy útil para realizar diversos estudios o ver si ha habido algún fallo en el sistema. Finalmente, en cuanto a los perfiles de trabajo, pues deberíamos conocer qué es un perfil, es decir, un perfil es un comportamiento que tiene un usuario, un determinado tipo de usuario, un comportamiento en el sentido de los recursos que pongo a su disposición o aplicaciones que pongo a su disposición dependiendo de la tarea que va a realizar. No es lo mismo un administrador que un usuario que va a realizar una tarea sencilla en el sistema, pues los permisos que tiene que tener o el acceso a las aplicaciones que tienen que realizar son distintos dependiendo de un tipo de usuario u otro. Es decir, definiremos los perfiles de los distintos usuarios y elementos de la organización. Y de nuevo, cómo se acceden a los recursos físicos de los mismos. Hay que distinguir también entre perfil local y perfil móvil. Básicamente, perfil local
Son los habituales y es en que cada usuario guarda su perfil en un directorio de la máquina donde se inicia la sesión. Por contra, los perfiles móviles no se almacenan en la máquina local donde se conecta el usuario, sino que se queda almacenado en una carpeta de red normalmente ubicada en el mismo controlador de dominio. También tenemos perfiles obligatorios, que es en realidad un perfil móvil que no se combina con el local al iniciarse la sesión y que no se graba en el servidor al terminarla. Es un perfil de solo lectura. La siguiente transparencia detalla lo que acabo de comentar muy brevemente. Y esto ha sido todo en cuanto a la implantación de dominios con Windows Server.